Levíticos capítulo 13 y 14 vamos a ver hoy aquí en el canal del pastor Carlos Martínez. Nos ha dejado una gran enseñanza este libro de Levíticos. Ve por tu Biblia, prepárate un café. Mira, por cierto, quiero presumir esta taza. Me la trajeron desde Estambul, Turquía, antiguamente Constantinopla. Dios le pague a mi hermano Emanuel Hernández y a Marta Orendain por este obsequio. Hay niveles, hermanos. Bueno, hoy de qué vamos a hablar: de la lepra. Son dos capítulos largos, 13 y 14, pero quiero centralizarme en algunas aplicaciones que le quiero dar a esa enfermedad que antiguamente tenía una connotación muy religiosa. Y nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en el aspecto de las predicaciones o de hacer unas analogías con el pecado. Entonces, no me iré abarcando en su totalidad los capítulos porque son muy repetitivos, pero sí voy a tocar puntos muy esenciales en este video número 181 de este canal. Acuérdense que en el video número 200, si Dios me da vida, salud, dinero, amor, paciencia, tolerancia, mansedumbre, benignidad, gozo, paz, voy a grabar mi video número 2 de el testimonio del pastor Carlos. Cómo llegué a la iglesia apostólica, y espero que sea de bendición para ti. Bueno, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Arrancamos. Entonces, el hombre debía de tener cuidado de su cuerpo, estar al pendiente de no tener alguna enfermedad que causara daños para los demás, es decir, estar viendo que no le saliera algo raro, porque si no lo atendía a tiempo las cosas se iban a poner graves, y era una ley de Dios, no era una opción. No lo podían ocultar, bueno, no lo debían ocultar. Podía ser algún hinchazón, alguna erupción o mancha en la piel. Todo esto podía empezar como algo insignificante, sin dolor en el inicio, que podía ir creciendo lentamente y desaparecía en muchos casos, pero luego regresaba y adormecía los sentidos, causaba decaimiento, deformidad y daba una apariencia repulsiva. Por eso la lepra se asemeja al pecado, porque empieza como algo insignificante. No te duele, no te lastima, pero va creciendo lentamente. Pareciera como que lo abandonas, pero luego vuelve, ¿no? Puede ser la pornografía, puede ser un vicio, puede ser un mal hábito, etcétera, hasta que te adormece tu sentido y te trae decaído y deforma la imagen de Cristo en ti, hasta que llegamos a apariencias repulsivas en todos los sentidos, en actos, en prácticas, en todo. Entonces la lepra se asemeja al pecado. La erupción o algo que se les levantaba en el cuerpo lo podemos asimilar o lo podemos comparar haciendo una analogía con la altivez. Cuando el hombre es altivo, una mancha que le salía también lo podemos asemejar como el mal testimonio que alguien puede tener. Entonces, y la lepra, el pecado, igual está relacionado con la rebelión contra Dios. Acuérdense de María, la profetisa, hermana de Moisés, que cuando se rebeló fue leprosa. Giezi, aquel siervo de Eliseo, él también, y Usías, aquel rey que quiso ministrar. Entonces, el sacerdote miraba la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo se volvía blanco y pareciera la llaga más profunda que la misma carne, entonces era lepra. El sacerdote la tenía que reconocer y declarar a aquella persona inmundo. Entonces, los sacerdotes fungían como los que diagnosticaban esos casos, ¿no? Ok, ahora,
En nuestro tiempo, ¿quién diagnostica el pecado? Jesús. Él es el sumo sacerdote. Y lo más maravilloso es que tú tienes que saber que no solamente te diagnostica con su palabra lo que es pecado, lo que es mancha, altivez, mal testimonio, etcétera, etcétera, sino que aparte de que la diagnostica, la limpia. Eso es lo maravilloso. Por eso tú y yo, si estamos leprosos, si estamos en pecado, si hemos abrazado cosas incorrectas, vayamos a que el sumo sacerdote Jesús, no la sociedad. La sociedad no dice si estamos bien o estamos mal, mi amigo, mi amiga, el rico, no dice si yo estoy bien o estoy mal, la autoridad no lo dice. Es Jesús el que va a diagnosticar el pecado que hay en mí y aparte lo va a limpiar. Entonces el pecado nunca está a flor de piel, siempre está como profundo, oculto en el corazón, ahí empieza, no se mira en la carne de primero, sino que ahí donde lo maquinamos. Y esto debido a que no lo declaramos a tiempo, entonces hace daño. Cuando alguien esté batallando con alguna raíz ahí de pecado, declárelo, dígalo, confiéselo. Oye, pastor, fíjate que me está pasando esto. Un buen hermano, una buena hermana, a un familiar, al papá, mamá, estoy batallando con esto a tiempo. ¿Para qué? Para que esto se atienda. Hace poco me tocó estar predicando en un culto de pentecostalidad en la primera iglesia y el Señor me revelaba algo, que iba a llegar un tiempo en el que la gente iba a declarar su pecado con tal de que Dios los use públicamente. Ya no quiero ser esto, ya no quiero estar tomando en lo oculto, ya no quiero ser infiel, forniqué, adulteré, con tal de que Dios los use. ¿Para qué? Para que ese poder que Dios va a poner en el pecador que se arrepiente opaque esa historia oculta. Entonces tenemos que creerle a la palabra de Dios. 4, el verso dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se haya vuelto blanco, entonces era encerrado 7 días, porque se podía tener duda. Estas personas se aislaban por un tiempo para ver el proceso que iba llevando la mancha. Entonces, cuando hablamos de que no es tan profundo, ¿a qué se refiere? A que lo atendamos a tiempo. A veces es el inicio, el primer paso para pecar, y si lo atendemos, entonces aquello no se va a volver profundo. El problema es cuando no lo atendemos. Cuando pasaba la semana se observaba cómo había progresado la enfermedad. Entonces, si no había avanzado más, se le declaraba limpio y se le devolvía a su vida habitual, ¿no? Pero era un tiempo terrible para todos, ya que si estabas en el proceso de decir, bueno, vamos a ver qué pasa con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, porque si lo declaran leproso, ya no va a estar con nosotros, nos vamos a despedir de él. ¿Cuánto tiempo? Pues quizás para siempre. Entonces era un tiempo terrible que afectaba a todo el conjunto de la familia. Eso lo vivimos nosotros en el COVID. Acuérdense que en esta plaga tan tremenda, tan terrible, alguien empezaba con resfriados, con malestares en ese tiempo tan fuerte, y llevar a un familiar era quizás despedirte de él, aunque entrara por su propio pie. Muchos conocidos ya no salieron, los entubaron, y que aparentemente estaban pues batallando, pero no de mortandad visiblemente, y morían jóvenes, de todo tipo de personas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, ricos, pobres. Y esto le pasaba a ellos, lo vivían. Cuando decían es leproso, lo entregaban y quedaba solamente en manos de Dios. Dios fortalezca a todas las familias que perdieron algún ser querido en esta pandemia tan terrible. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, también habla en el verso 9, miren este punto, dice: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, ¿no? Y este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, ¿ok? Crónico. El pecado también es crónico, es a lo que comúnmente llamamos práctica, ya que se tiene de mucho tiempo. O sea, si en alguien prevalecía la mancha, no se iba el hinchazón, había este tipo de cosas en el cuerpo, algo crónico, entonces se tenía que tener cuidado. Esto pasa igual en el pecado. Muchos abrazan el pecado, lo practican hasta que son descubiertos, o muchos mueren en sus delitos y pecados, porque es algo crónico, es algo que se ha abrazado durante mucho tiempo, y es algo muy común en estos días. Uno como pastor pues constantemente está viviendo tristemente estas situaciones donde a veces hay que descubrir, o Dios mismo descubre. ¿Para qué? Para que la gente pueda enmendar su camino y regresar a la senda antigua. Entonces también
cuando hay otro punto, por ejemplo, el 12, a mí me impacta, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriera todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, dice, se le declaraba limpio al llagado. O sea, caray, como si alguien tenía una poca, era llevado a observación para ver qué se hacía con él. Pero cuando estaba totalmente ya blanco de la lepra, entonces se le declaraba limpio. ¿Qué quiere decir esto? Es que entonces su organismo ya había hecho la labor de defender la vida de aquel hombre. Ya no tenía la lepra más que dañar, porque el hombre había sido dañado en su totalidad y no había muerto. Aquí yo quiero hacer una analogía entre el pecado y la lepra. Un mundano sincero, es decir, un hombre totalmente pecador tiene más oportunidad de ser salvo o de limpiarse que un cristiano hipócrita, un cristiano que profese fe, pero que tenga sus pequeñas manchas. Ese está en observación, porque como Cristo ya murió por él, entonces es muy difícil que se recomponga. Pero alguien que está en el mundo batallando en sus delitos y pecados, como está totalmente sumergido en el pecado y el pecado no lo ha matado, ese tiene más oportunidad que un cristiano hipócrita. ¡Qué aplicación! O sea, qué cosa tan dura y terrible, pero la palabra de Dios así es. Mas si el día que apareciera en él carne viva será inmundo. Es decir, siempre estaba bajo observación. Y así debe de ser todo aquel que se ha vestido del pecado y Dios lo perdona, debe de estar en un constante monitoreo, no confiarnos, bueno, pues ya era borracho, ya no va a volver a tomar nunca. No, hay que estar ahí cuidándolo, monitoreándolo, observándolo. ¿Para qué? Para poderlo ayudar. Aquí seguimos hablando de esta lepra. Algo también que tenemos que mencionar es que el sacerdote iba ante el leproso. ¿Para qué? Algo muy importante mencionar es que no podía ir al sacerdote, sino que el sacerdote es el que iba al leproso, y así es Cristo. El pecador puede ir a Cristo porque Cristo va a él. Acuérdense, lo que dice la Biblia es que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Aunque somos pecadores, Él es el que nos permite acercarnos a Él, buscarlo a Él por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos aquí una gran variedad de detalles, de situaciones que se dan en el cuerpo y que nosotros le podemos dar una aplicación, porque también miren, de repente le podía salir un divieso a la persona, un grano, y ese grano, entonces también eran encerrados, monitoreados, observados durante 7 días para ver cuál era el procedimiento, ¿no? Entonces, y eso debía determinar si eran leprosos y había que atenderlos o no. También a veces alguien se podía quemar y esa quemadura podía infectarse y llevarlos a que se convirtiera en lepra, y también tenían que buscar esos procedimientos. ¿Para qué? Para que fueran separados, para que ellos, a cualquier llaga que tuvieran en la piel, cualquier cosa, había que tenerle un cuidado. Y eso es algo muy importante, y yo quiero ser muy incisivo en esto. Cuando miremos algo raro, por pequeño que sean nuestros hijos, algún desvío, alguna mala actitud, algún mal hábito, algo que se les haga costumbre que no es correcto, debemos de estar ahí listos como los jefes de casa, los papás, los sacerdotes, para diagnosticar qué es lo que está pasando y no cerrar nuestros ojos, porque puede haber alertas muy pequeñas, pero no dejan de ser alertas en las que nosotros debemos de atender. ¿Por qué? Porque el leproso, fíjense, dice el verso 45, váyanse hasta allá, porque todo es muy repetitivo, pero dice el verso 45 que el leproso, el que llevara llaga, debía llevar vestidos rasgados. O sea, los vestidos rasgados era como una señal de duelo, de luto. Para ellos era como si ya estuvieran muertos en vida. Ellos ya no ocupaban realmente ni ropa, no ocupaban nada, porque ya no había sentido para ellos. Su cabeza descubierta, o sea, despeinada, desarreglada, y debían gritar que eran inmundos para alertar a los demás a que no se acercaran a ellos. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas ahorita van
por el mundo muertas en vida y no saben que ya se murieron porque están sin Cristo, sin esperanza, donde ya sus cabezas están descompuestas, sus pensamientos, el pecado ya los ha corrompido. ¿Cuánta gente piensa en matarse? ¿Cuánta gente piensa en matar, en abortar, en suicidarse? ¿Cuánta gente piensa en la inmoralidad? Porque ya su cabeza está desarreglada, su mente. ¿Se imaginan qué maravilloso sería que pudiéramos decir, hey, no te me acerques porque te voy a contaminar con mi pecado? Que los borrachos le dijeran a los demás, no vengan, no sean borrachos. Y el drogadicto le dijera, no, no te me acerques porque soy drogadicto. O el que fuera adúltero, no te acerques porque mis consejos no te van a ayudar. Eso ellos tenían que gritar, soy leproso, no te acerques porque te voy a contaminar. Pero ahora pareciera como que disfrazamos este pecado y no nos interesa contaminar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra espiritualidad, nuestra salvación. Vamos ocultando todo lo que realmente va a terminar en muerte. Entonces, por eso la lepra es la mejor analogía que podemos hacer del pecado y que en este tiempo viene a golpearnos a muchos en ese aspecto, ¿no? Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Y el pecado eso hace, te deja solo. Debía de habitar afuera del campamento como un animal salvaje, carroñero, que no se puede acercar porque todos lo odian, porque todos le temen. Esta era la condición de los hombres. Era alejado de la familia, de la sociedad y de todo acto religioso. Por eso les digo que quedaba como muerto en vida. Dicen algunos historiadores que la voz se les deterioraba al grado que la perdían. Su aliento era insoportable, las articulaciones deformes y eran abandonados por todos. El pecado hace esto realmente. Hace que de esta boca que tiene que salir bendición, predicación, salgan maldiciones, salgan injurias, salgan venganzas y toda nuestra esencia es insoportable para Dios. Es un olor horrible lo que hacemos y somos deformados aquellos que fuimos hechos para ser imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos deformes por el pecado y vemos cómo todo lo vamos perdiendo, ¿no? Entonces también había plaga en la ropa, en los vestidos que se ponían. Y esto es importante porque ellos no era como nosotros que tenemos el closet con ropa. Ellos no tenían mucha ropa. Es un pueblo que está en peregrinación, que van hacia Canaán y ellos es poca la ropa que tienen. Entonces no era abundante, tampoco la higiene era tan abundante y acuérdense que la ropa era de animales, entonces muchas veces no era bien tratada y ahora nosotros también tenemos que saber entender y aplicar esto. A veces nuestra ropa tiene pecado porque nuestra ropa es sensual, porque nuestra ropa quiere dar una apariencia de nosotros que no le agrada a Dios y van las mujeres con sus senos enseñando, es ropa con lepra, sus faldas, sus pantalones, enseñando todo su cuerpo de una manera sensual, incorrecta, y los hombres también, que buscan la manera de demostrar su virilidad por medio de la ropa. Entonces todo eso sería muy importante, no que la gente nos diga, sino que nosotros vayamos a la palabra de Dios con el Espíritu Santo y pues decir, mira, mi ropa esa es leprosa, porque me hace ver sensual, impuro, me hace ver. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces Dios le dijo a Moisés que el sacerdote era el encargado de ministrar entonces el proceso de limpieza. Había también, dice, que iba a ser examinado y el sacerdote iba a mandar que tomaran para la purificación de los leprosos, también cuando ya eran limpios, había un procedimiento donde se purificaban 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro y grana e hisopo. Bueno, estas avecillas eran para el ritual de la limpieza por su inocencia, por su pureza, por su docilidad. Y la madera de cedro, estos árboles altos que representan la altura de Dios y que también es algo que el hombre que es perdonado debe de ver a Dios así como ese ser sublime, inalcanzable en el aspecto de igualdad, pero que está siempre abriéndonos la puerta. La grana, que es ese lazo rojo que representa ese sacrificio de las avecillas, y en nosotros el de Cristo, y el hisopo, que es una planta humilde que representa esa posición maravillosa de Cristo como manso y humilde, ¿no? Entonces, ¿qué debía de hacer
en el procedimiento, bueno, pues mataban las avecillas vivas, una era muerta, su sangre era depositada en un vaso de barro con aguas corrientes, no estancadas. ¿Qué significaba? Bueno, pues el Espíritu Santo rociaban 7 veces, que significaba una limpieza total. Y la avecilla viva era soltada en señal de libertad y de volar alto. Y eso es lo que debe de pasar con nosotros los pecadores cuando entendemos el beneficio de Dios al perdonarnos con su sacrificio en la cruz. Debemos de pensar en volar alto, crecer, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que el pecado no nos limite, que el pecado no nos tenga en el suelo como si fuéramos cola y no cabeza, ¿no? Entonces, dentro de este ritual, pues era quitado todo su cabello en señal de limpieza y de vida nueva. Entonces, vemos todo lo que el sacerdote hacía, que lo ungía en todos los aspectos de su vida para que tuviera buenas obras, para que escuchara buenas cosas y para que caminara de manera derecha, de manera recta hacia Dios, que lo hemos visto como cuando el sacerdote unge su lóbulo, cuando unge su dedo del pie y de la mano, ¿no? Entonces se ofrecían todo este tipo de cosas como agradecimiento, y como lo hemos repetido en todo este libro, había ofrendas de los más pobres, que eran tórtolas, por si no podían ofrecer animales más costosos. Otra cosa que quiero también hablar es que podía haber lepra en la casa. Vea lo que dice el 34. Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Bueno, el dueño tenía que avisar porque la plaga podía estar en su casa. A veces nosotros podemos decir, bueno, pues me he tratado de cuidar, he tratado de yo estar bien, mi testimonio, pero necesitamos analizar nuestra casa. Si hay algún tipo de mancha, para que la examinemos. A veces había piedras que tenían este tipo de lepra y eran arrancadas y cambiadas por nuevo. La casa era raspada para quitar esa mancha. Entonces, ¿qué quiero aplicar con esto? Que analicemos nuestra casa, que no haya cosas que puedan contaminarla, ni a nuestros hijos, que no haya pecado en ellos, como un conjunto colectivo, ¿no? Que nosotros estemos constantemente viendo que en nuestra casa no haya cosas que no le agradan a Dios. ¿Para qué? Para que la contaminación no crezca, no pase a los habitantes. La casa que tenía lepra, esa era derribada. ¿Y saben qué era lo mejor? Hacer una nueva. Entonces hay veces que tenemos que tumbar lo construido porque pensamos que era lo correcto, porque así nos enseñaron. Derribar ídolos, derribar costumbres, derribar hábitos, derribar costumbres que no le agradan a Dios, y empezarlas de cero. Que no nos duele el que pues tanto que sacrifiqué, tanto que hice, pero si no es correcto, es mejor tener una casa edificada y que le agrade a Dios, donde no haya contaminación, donde no haya nada que Dios no se agrade de eso. Es algo que nosotros debemos estar monitoreando: nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras actitudes, nuestras acciones, planes, sueños, metas, propósitos, todo lo que esté en nuestra vida. Cuidar que no haya pecado para no terminar deformes. Esta era el principal objetivo de la lepra: deformar. Y es el principal objetivo del pecado. Ahorita está deformada la sexualidad, está deformado, los niños quieren ser niñas, las niñas quieren ser niños, el hombre no se conforma con una mujer, la mujer no se conforma con un hombre. Todo está siendo deformado al plan de Dios. La iglesia se deforma porque se convierte en algo solamente social, donde nomás les importa mucho la economía, el estatus. Todo eso se deforma, y es aquí donde debemos de ir a la palabra de Dios para que la lepra sea observada por el sumo sacerdote, que es Cristo, sea quitada y nosotros le rindamos ofrenda y volemos alto, porque es el objetivo de todo aquel que ha sido perdonado y levantado del suelo. Mi deseo es que Dios te bendiga y que estos videos traigan una pasión en ti sobre la palabra de Dios, sobre el estudio, y que sean de bendición para todos. En el nombre de Jesucristo, bendiciones para todos.